provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Mosca maniática al hombro, aquel que fue la admiración de los dioses. De esto es una aula, a nuestra un lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate con él. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Espero que sepáis perdonar los errores técnicos surgidos en la grabación de este audio. Haciendo referencia a una persona sobre la que hay mucho de dobles sentidos, malas interpretaciones, muchas manipulaciones en torno a las seguidoras de Jesús. No se explica nada el papel de su madre con María, pero luego hay una segunda figura que según como se cuenta da una interpretación, según como se cuenta da otra, y da muchos lugares a conspiraciones, a películas, a novelas, a historias de que uno encuentra entre medias. En este caso es la historia de María Magdalena, es decir, María, la de Magdala. El tema sería quién era realmente, dónde nació, cómo era como persona, qué relación tenía realmente con el Cristo, qué relación tenían las mujeres que acompañaban a Jesús, es decir, en el sentido de acompañantes. Claro, a ella se le otorga desde el papel de la mujer pública, a la cual se dice que Jesús le sacó los 7 demonios, y a través de esos 7 demonios, casi como pecados capitales, se le suman todos los demás. Entonces suele haber una especie de confusión. Unos tiran que sí es la de Betania, la hermana de Lázaro, otros que sí es la publicana, la prostituta que es rescatada casi de las piedras de las gentes. Es decir, donde surge un nombre de María siempre está o es María la Madre o es María Magdalena. Sobre ella caen muchos estigmas de alguien con dobles sentidos, aquella que es rescatada, que ha sido pecadora y que por tanto redime, pero luego cuando uno empieza a indagar parece que hace referencia a alguien que realmente tenía ciertos conocimientos profundos. Posiblemente en algunos lugares hay la interpretación de que podía ser natural de Magdala como población pescadora y también con ciertas conexiones con el mundo helénico. Algunos apuntan de que sería de la rama más esotérica y más gnóstica de aquellos tiempos. Posiblemente hubiera sido discípula de Juan el Bautista, que parte de los discípulos de Juan el Bautista se acercaran a Jesús y ella fuera acogida como un discípulo amado. De hecho, en algunos evangelios, como el de Tomás y de Felipe, que es de la que se menciona más, se menciona como la persona quizás más cercana a Jesús. Los párrafos de los evangelios reconocidos hacen referencia al momento ese que le sacan los demonios. También es la que está al pie de la cruz juntamente a su madre y es la primera que lo percibe en el momento de la resurrección y la que va a contar qué es lo que pasa. Sobre ella se cuentan muchas cosas. Se cuenta si realmente hubo una conspiración para dejarla de lado, si ella era la que lideraba el grupo de las mujeres, si ella era la gran iniciadora en los misterios femeninos referente a las mujeres. Por eso es un papel a reivindicar. ¿Quién era? ¿Qué hizo? Claro, aquí se puede especular. Unos dicen no, siempre está en la duda de si tuvo un papel preponderante, si era la compañera de Jesús, si era su esposa. Y hay dos ramas, la rama de Diemos Esenia, que admitía el celibato por parte del hombre que divulgaba el conocimiento, mientras que la parte más rabínica, la parte más judía, el rabí tenía que estar casado de una forma o de otra. Por tanto, hay una cosa y otra. Más se comenta, y de ahí eso ha dado lugar a esos bestsellers y a esas películas que hacía referencia a que María tuvo que marchar huyendo de los mismos discípulos de Jesús y amparándose aquí en el sur de Francia, pues que se fue a refugiar. Ahí hay toda una historia. Cuentan desde que iba con alguien que algunos identificaban como un sirviente y otras como una hija, que podía ser Sara, según algunos le llaman, una hija morena de piel oscura, que podía ser su hija. Entonces hay mucha confusión, porque claro, pues según quien lo está contando, colocan una bruma que no deja ver bien las cosas. Se comenta pues de que fueron 3 las que llegaron al sur de Francia. Una era María, la madre de Jesús, otra era Salomé y la otra hubiera sido María Magdalena. La posibilidad de que hubiera llevado la hija suya y que algunos creen que podía ser también la hija del mismo Jesús. Y entraríamos si esto tiene algo de realidad, si se dejó un linaje en algunos sitios como el Código de Vinci y otras historias. Incluso de ahí hay quien dice que hay toda una rama de nobleza
los merovingios, que son los que serían descendientes de esa sangre real de Jesús. Por ahí entran muchas conspiraciones. Otros dicen de que ella escribió o inspiró otros evangelios, evangelios de María, como evangelios más de conocimiento, más iniciador. Entonces, el tema sería si encontramos un interlocutor que pueda hablar abiertamente sobre la figura de María Magdalena, o María de Magdala, cómo fue su nacimiento, dónde nació, cómo fue su desarrollo como persona, cómo se vinculó al grupo de discípulos o de cercanos a Jesús y qué papel tuvo realmente en la historia. Es decir, ya es hora de que, más allá de los tapujos, se pueda hablar abiertamente de ella, porque ha dado mucho lugar a confusión. Es decir, la iglesia que nos ha quedado nosotros en el cristianismo romano es una iglesia derivada de Pedro y de Pablo, por tanto es casi una iglesia patriarcal, mientras la que representaría María Magdalena es matriarcal, en el sentido de que sería más femenina, en contraposición del mundo hebreo, sería la que nos entroncaría con los misterios clásicos de la mujer. No extenderme más en el tema, porque aparte son 4 pinceladas las que hay, pero uno buscaría a alguien que se preste en el otro lado para hablarnos abiertamente sobre ella, sobre su influencia, porque es una mácula, es una mancha y es un desconocimiento que da más a la confusión y a las malas interpretaciones que no causa de que aporte algo. Y ya que uno intenta estirar la verdad como fuente de conocimiento y compartir ese conocimiento, ¿hay alguien que se presta a hablarnos de María Magdalena? Hay una mujer que se ve con el aspecto de alguien de más de edad, una mujer como que yo la describo tal y como la percibo. Tiene la cabeza totalmente cubierta, solo se le ve lo valor del rostro, la cara. Su nombre es Ana, y este nombre lo da como una de las seguidoras de María. En este caso se está haciendo referencia a María Magdalena. De Magdala, sí. Habla de María no como la madre de Jesús, sino María de Magdala, lo que nosotros la llamamos Magdalena. ¿Nos puede explicar algo de ella? Es decir, cuál fue su nacimiento, su historia personal, dónde se desarrolló, cuál fue su formación, si fue simplemente una formación simple o fue realmente una formación de una persona entrada en los misterios? Dice que el lugar de su nacimiento, en esto la Biblia, los evangelios lo dicen bien, ella procede de Magdala, dice que fue una criatura entregada al templo, que a lo largo de su infancia y preadolescencia, la preparación como una niña entregada al templo, aunque nosotros podamos pensar que en el mundo hebreo el templo estaba vetado a las mujeres, dice que había zonas concretas donde había mujeres que se entregaban a Dios, que ella estuvo entregada al templo, fue preparada y después que entonces lo abandonó, que era apenas una jovencita cuando decidió seguir los pasos de Juan de los Esenios. En esa etapa que fue entregada en el templo, ¿quiénes eran antes? ¿Sus padres, si tuvo hermanos? ¿Cómo era el mundo de suyo familiar? El mundo cotidiano. Dice que tenía padres, dice que tenía 5 hermanos. El mundo en el que ella se movía era el de una niña intocable, de haber explicado que ellos se dedicaban, no eran una familia pobre, sino que relativamente acomodada, que llevaban pastoreo, animales, se movían y desplazaban en la venta de ganado. Dice que ella era una persona que sentía la honorabilidad de su familia, lo amaba profundamente, pero buscaba y ansiaba con desespero una fuerza mayor de conocimiento, que era una mujer guerrera para su tiempo, porque no estaba dispuesta a permitir que se le vetara este acceso al conocimiento. Por esto acabó dedicándose a dejar atrás todo lo que fue su religión más patriarcal, más machista, que ella al acceder tuvo las puertas abiertas, no era ella sola, había otras mujeres. No fue nunca la mujer a la que describen como aquella que ejercía la prostitución, que ni siquiera fue la mujer a la que le fueron arrebatados los demonios, que ella tuvo un proceso de iniciación peculiar cuando estaba al lado de Jesús, y aquellos que le seguían más cercanos
Lo que todos han interpretado como esta limpieza de demonios no fue más que una apertura a nivel interno para recibir los dones, los poderes que le fueron concedidos. Que esto es algo que ha quedado ocultado en la historia, no han querido nunca que fuese mostrado al mundo, que todos los que estaban cerca lo supieron. Ella fue la preparada, la que realmente tenía que haber sido la cabeza de la iglesia. Hay tanta confusión en torno a su figura que ya es hora de que se pueda desvelar desde el inicio, es decir, hilo por hilo. Entonces, de aquí vendría un poco, si nos puede comentar algo más de su familia para resituarnos, quiénes eran sus hermanos, quiénes eran sus padres, por nombres, y a qué edad fue entregada en el templo, qué funciones hacía en el templo, cómo era el lugar que ella estaba viviendo. Dice que no puede mencionar el nombre, no porque es que lo desconoce. Ella, cuando ya estaba lejos de su familia, llevó esta parte muy, no en secreto, pero sí de forma muy privada, para que no pudieran perturbarles. Dice que no debemos olvidar que en algún momento fueron conscientes de que ella les había, no hundido, es como si les hubiera faltado al respeto, que por ese motivo separó su vida antigua de la nueva. Sabe, porque hacía alusión a estos hermanos y a sus padres que les amaba, pero nunca pronunció sus nombres, por eso ella no puede desvelar estos nombres. ¿A qué edad entró en el templo y qué funciones hacía en el templo? Dice que entró con 6 años, que ella lo que tenía que hacer era mantener el fuego encendido, que todo lo que allí ella explicaba era la manera de acercarse a Dios como una figura masculina. Ella amaba profundamente a Dios y era la que lo servía, que la fuerza femenina en el templo tenía que ver con, como si fueran ángeles que los salvaguardaran, el templo, el fuego encendido, la preparación, los rituales, pero siempre separado de cualquier obligación sacerdotal, que estos se encargaban ellos de ejecutarla, y ellas lo hacían de forma privada, en silencio, en respeto. ¿Tendría algo que ver también con las funciones que tenían algunas niñas en el mundo romano, como las vestales, las cuidadoras del fuego, o era una cosa distinta? Dice que era parecido, no exactamente igual. Ellas estaban solamente como si fueran mujeres que solo podían orar, que ellas eran las que se encargaban de una oración perenne, continuada. El hecho de tener el fuego encendido lo hacían en espacios que estaban vinculados al templo, pero que era tan sagrado como el mismo templo, que había incluso reuniones de las mujeres, tenían privado el poder leer la Torá, leer la palabra sagrada. ¿Cómo accedió entonces ella a los misterios sagrados? Dice que en este templo ella fue entregada una ofrenda de sus padres al propio Dios, que ella esto lo aprendió a valorar, el hecho de apartarse de una vida destinada a las mujeres, a formar una familia, que nunca lo echó de menos, pero en ese momento sí tenía esa ansia, ese anhelo de ese conocimiento. Cuando ella escuchaba la palabra sagrada a través del muro de separación, tenía, por lo que ella explicaba, como si fuera fuego que la recorriera por dentro. Necesitaba mantener esa comunicación con el mismo Dios de forma directa. Dice que lo acabó abandonando por voluntad propia, no tuvo conflictos, no fue una persona complicada, conflictiva con el resto de las niñas. ¿A qué edad abandonó el templo y se dirigió en busca de otro tipo de conocimiento? Dice que tenía la opción de abandonarlo cuando cumpliera la edad de los 12 años. Tenía entonces la posibilidad de poder ser entregada al mundo para poder tomar marido. Ella optó por no hacer ninguna de las dos cosas, sencillamente escapó. ¿Hacia dónde fue? ¿Cómo se refugió? ¿Cómo fue su sistema de vida y de acceso a ese conocimiento? ¿En qué puntos de vida? Ya lo ha dicho antes, ella fue a buscar aquellos grupos de senios. Ella sabía dónde localizarles. Dice que eran gentes que vivían separados del mundo, de una forma que para las gentes de Israel eran como si fueran salvajes, pero ella sabía que no era así, que le permitieron la entrada, el acceso. Aquí sí pudo empezar a leer y a beber de las fuentes de aquellos que
hablaban por boca de Dios. ¿Qué conocimientos accedió en lo que le abrieron esas puertas? Dice que ella tenía la capacidad de poder dejar fluir la verdad, el fuego de Dios a través de su boca. Dice que esto fue reconocido por aquellas gentes y que entonces ella lo que hizo fue empezar a mostrar al mundo la verdad. A través de su propia boca salía la verdad, que ella hablaba y Dios hablaba a través de ella. Dice que ella era una persona que se quedaba a veces como si se quedara dormida, como si su alma se hubiera separado de su cuerpo, quedaba en trance durante temporadas largas de tiempo. ¿Eran temporadas o era así lo que llamarían los hombres? Habla de temporadas, en un día podían ser horas, eran largas temporadas. A raíz de que ella quedaba en ese estado de mediunidad, ¿qué se manifestaban a través de su boca, a través de su presencia? ¿Qué función tenían? Dice que era la voz de Dios, sonaba como un trueno. Ella era fuerte en este terreno. Ella fue la anunciadora. Incluso ella y Juan, los dos, en este sentido, empezaron a dar ya los primeros pasos para preparar el camino. Ella supo entonces que su vida, su destino estaba ligado al de estos dos hombres. Es decir, nos estamos refiriendo a Juan, el primo de Jesús, a Juan el Bautista, Sí. posteriormente. La de Juan, sí. ¿Qué tiempo estuvo con Juan y cómo era su sistema de vida? Es decir, ¿cuál era el sistema de alimentación, el sistema de convivencia? ¿Cómo lo estructuraba? Dice que tenían un sistema comunitario. La alimentación era parca, escasa. Tenían sencillamente los frutos de las raíces de la tierra. Evadían en todo momento el poder sacrificar animales. Que su dieta era sanando. Tomaban leche, queso, las frutas y verduras y raíces era la fuente primaria de su alimentación. Cuando entró a formar parte o acercarse a los senios, ¿cómo era la vida allí? ¿Vivían en pequeñas chozas? ¿Habían hecho casas? ¿Cómo era el grupo de numeroso? ¿Era pequeño? Dice que las chozas que había eran escasas, solamente había una que era comunitaria, era donde servían como intención de reunión, era donde se reunían para, como si fuera el símil de nuestras iglesias ahora, nuestras misas, que había también oquedades, grutas, donde aprovechaban para poder tener esos espacios que habitaban, que eran sencillas, las estaban hablando como de adobe, era un material muy primario, como barro, como si fuera parecido a unos ladrillos compactos. Esto era la forma en la que tenían hechas, de las que se componían las casas, que tenían la vida todo el tiempo al aire libre cuando llegaban los tiempos gélidos, el frío. Entonces se refugiaban en estas cuevas y lo hacían de una manera natural, estaban en sintonía con la naturaleza, tal y como se les pedía, era como pretender retornar al inicio de los tiempos. ¿Cuánto tiempo ella estuvo conviviendo con esos señores? Que ella cumplió los 20 años de edad con ellos, varios años en los que en todo momento participó, ayudó a mujeres a traer hijos al mundo, le permitió el hecho de poder conocer mejor la naturaleza humana a través de estos hombres puros, que esto fue para ella una preparación importante, pero sabía que llegaba el momento de que se acercaba el día en que su vida iba a cambiar. Dice que entonces empezó el movimiento de Jesús. Todavía no había llegado la hora, pero ella se empezó a preparar, que abandonó a Juan mucho antes de que Jesús fuese dado a conocer. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? Dice que fue un encuentro privado entre los dos hombres. Él tenía contactos con el grupo de Juan, que era muy cercano. Todavía nadie sabía cuál era su cometido, pero todos aquellos que sentían o que habían tenido el impacto de Dios en sus corazones reconocieron a Jesús. Algunos no tenían el conocimiento, lo veían como alguien que podía ser un ser amenazante para aquel a quien ellos seguían. Pero de que los pocos que sí sabían que Jesús era aquel a quien Juan anunciaba.
y dice que empezó a ser respetado, aunque no hubiera comenzado todavía su vida pública. Ella abandonó ya a Juan, dice que no hubo una escisión, no hubo una discusión, ella supo cuál era en ese momento su camino. ¿Y cómo fue esa separación del grupo de Juan? ¿Se integró ya en algún grupo que estaba formando Jesús o estuvo en un tiempo? Dice que durante un tiempo lo que hacía era seguir los pasos del maestro, allí donde iba todavía no tenía formado el grupo que luego sería dado a conocer, pero allí donde él iba siempre había un grupo de mujeres que estaban listas para ayudarles a prepararles. Ellas eran las que alentaban, les cocinaban, eran como si fueran las que preparaban los campamentos. Ella se agregó a estos campamentos y de forma discreta se iba acercando. Tenía también el temor de que fuera rechazada. Lo que le ocurrió fue en uno de esos estados de trance. Dice que Dios habló por su boca, Jesús la escuchó. Todos los demás creyeron que estaba endemoniada, pero no era cierto. ¿Cómo empezó a establecerse la relación entre ellos dos? Dice que él conocía la forma de pensar de aquellos hombres sencillos, no tenía intención tampoco de quebrar de forma drástica su forma de llevar las vidas. Siempre tenía los brazos abiertos para todos, los niños, las mujeres, y todos se podían acercar a consultar, a escuchar su palabra. Lo que hizo Jesús fue prepararles en conjunto. Algunas mujeres fueron también, junto con María, las preparadas a la par que sus apóstoles. ¿Cuántas personas componían otro grupo de mujeres y un grupo de varones? Dice que la totalidad de esos apóstoles sumaba 18 personas, aquellos que fueron iniciados, aquellos que fueron preparados a conciencia por Jesús, aquellos que fueron de alguna manera, tuvieron la revelación de lo que tendrían que hacer después. Dice que todo esto quedó cercenado y no se contempla en los evangelios. La enseñanza inicial de Jesús, ¿en qué se postulaba? ¿Qué es lo que él enseñaba? Dice que él tenía una enseñanza que no provenía de los hombres. Esta enseñanza era algo totalmente rompedor entre las gentes que estaban habituados, que conocían las distintas corrientes filosóficas de todas las culturas, porque se habían movido por lugares, conocían otras religiones, aunque fuera solo de oídas. Lo que él proponía era algo totalmente innovador, que eso ya está registrado, la forma que él hablaba a las gentes de Dios, el cómo tenían que sentir que este Dios era un Padre, cómo tenían que empezar a entender que el cielo debía descender a la tierra para modificarla, para cambiarla. Hablaba de la luz, hablaba de los ángeles del cielo. Dice que todo esto era para ellos algo nuevo, a pesar de conocer las Escrituras, todas aquellas leyes rígidas establecidas en los libros sagrados que no tenían nada que ver con lo que Jesús traía al mundo. Era una transformación desde dentro, no para seguir a nadie. Más allá de las palabras que nos quedaron, ¿cuáles eran los hechos de los mismos discípulos? Dice que ellos al principio eran capaces de sentir la fuerza de Jesús y pudieron llegar a manifestarla ellos mismos, pero todavía en débil. Dice que ellas era otro tipo de fuerza la que podían manifestar. Jesús en este sentido conocía la debilidad de sus amigos, pero potenció las de ella y otras mujeres, que María simplemente fue despertada. Es como una copa que quedó abierta para que pudiera ser llenada del Espíritu. ¿Cuáles eran las manifestaciones más allá de los estados de trance de María Magdalena? Ella veía, ella podía describir otros reinos, ella conocía a otros seres que no pertenecían a este mundo, a los ángeles del cielo. Ella con sus manos podía despertar el adormecimiento de las almas dormidas. Seguir en la relación de María Magdalena con Jesús, ¿se estableció algún tipo de vínculo afectivo más allá de lo que sería el discipulado? Dice que se amaban profundamente, pero no como mucha gente interpreta. Aquí sonríe. Dice que no
llegaron a formar una pareja, un matrimonio. Ella le amó como mujer. Dice que aquí hay un punto en el que él pudo haber dado a María la posibilidad de que ella pudiera despertar la fuerza de la gran diosa para que ella fuera un referente hacia otras mujeres y a través de ella las mujeres dejaran de ser Evas. En este caso, la relación era puramente platónica o mantuvieron una relación que aquí llamaríamos afectiva, más directa. Dice que sí, él la despertó, vuelve a decirlo, pero no de forma sexual. ¿Cómo fue entonces su relación? ¿Fue simplemente como acompañante del grupo de discípulos y de seguidores de Jesús o tenían una relación más cercana? Él distinguía la fuerza que ella podía manifestar, él la respetaba y la tenía en primera persona. Ella no era solamente una seguidora más de las mujeres, la hacía partícipe de casi todos los proyectos y los momentos de más inquietud de Jesús, de sus momentos en los que él se desalentaba. Ella era la única capaz de poder consolarlo de verdad. Esto despertó los celos en ellos. Entonces, ¿quiere decir esto que formaron un equipo de trabajo a nivel interior, no a nivel espiritual? Dice que sí, ya ha dicho que fueron iniciados, aquí no fueron por separado, sino todos juntos. ¿Cuál fue la enseñanza que María de Magdala transmitía a las gentes más cercanas a ellas? Dice que hablaba del afecto, con las manos podía curar y sanar. Las enseñanzas eran similares a las de Jesús. Ella tenía el don de poder transmitir la voluntad de Dios a través de su palabra. Ella simplemente supo que la voz de Dios ahora era lo que siempre había hecho. Y en este caso llegó a confiar que las mujeres y las gentes cuando la conocían, la reconocían. Esto era muy importante porque ella tenía el poder. Y las gentes lo veían, todo lo que explicaba era parecido a lo que Jesús dijo públicamente. Ella tuvo que ser más comedida, no podía ir por los caminos y explicarlo como lo haría él, que esto hubiera sido fuente de escándalo, no hubieran podido perseguir incluso la vida. En los distintos episodios que se nos narra, que conocemos de Jesús, ¿qué papel jugó María de Magdala? ¿En qué momentos ella estaba presente? Dice que ella estuvo presente, ella fue quien le pudo limpiar los pies y secar esos pies con su cabello. Ella lo hizo en un acto de amor que fue confundido, tergiversado. Ella supo en ese instante que él estaba presto a partir. Dice que eso la desgarró, le provocó un gran dolor, que estuvo en el momento en el que él decidió estar a solas con sus apóstoles. Aquí ella no tuvo acceso a esa noche en vela, en los momentos previos a su prendimiento. Ella simplemente tuvo que ir observando y viéndole padecer y sufrir. Estuvo ante la cruz, acompañó a la madre, acompañó al hijo. ¿Acompañó en algún otro viaje más allá de los territorios que conocemos los Palestina, Jerusalén? Dice que ella ha explicado que le conoció antes, todavía en aquel entonces ella no podía acompañarle. Él viajó, él hizo viajes a lugares distantes del territorio de la Judea. Dice que él sí viajó, pero esto lo hizo antes de su vida pública. Ella después le acompañó en los viajes a lo largo de todo el territorio, pero no más allá. Ella se ha presentado como Ana, como una condiscípula, en este caso de María Magdalena. ¿Cómo eran las prácticas que ellas compartieron? Dice que ella fue una de sus discípulas. Ella no conoció a Jesús, que ella fue alguien que la enseñó los instrumentos básicos para que la mujer mantuviera ese fuego más allá del templo, en los corazones, encendido de forma continuada. Si nos cogemos a los episodios que se narran a través de los evangelios, ¿cómo fue la partida de Jesús? Es decir, el hecho de su muerte en la cruz y posteriormente ella siendo la primera que lo ve en resucitar, ¿cómo fueron esos hechos?
De que en esto ella no miente, pero sí fue no creída cuando ella lo desveló, que ella vio a Jesús fuera de su sepulcro, que ella contempló un ser con un cuerpo de luz irradiante y sin forma, con la silueta, por eso le costó reconocerlo. Y aún sabiendo lo que tenía que acontecer, porque le fue revelado mucho antes de que el propio Jesús lo comunicara a sus apóstoles, le costó aceptarlo. El mensaje en profundidad de Jesús, ¿cuál fue? ¿El ejemplo suyo en vida o el ejemplo de la resurrección? Las dos cosas son una. El ejemplo suyo en vida era la manera de poder conectar con la divinidad, que no debíamos ver a Dios fuera de nosotros, sino en nosotros. Y nosotros éramos el camino de acceso hacia Dios. Dice que la resurrección era la consecuencia natural de todo ese camino. Era lo que Él invitó a que todos pudieran hacer y no que creyeran que solo Él era capaz de hacer. ¿Hubo alguien más que continuó ese proceso de resucitar de carne? No. Este es un episodio que intentaremos también hablar en otro tiempo. ¿Cómo fue entonces la vida posterior de María Magdalena una vez que había resucitado el Maestro Jesús en este caso? Dice que al principio con la confusión, con el hecho de tener que vivir aislados antes de tomar decisiones, las divisiones de los propios apóstoles a la hora de decidir qué hacer, que ella lo vivía como si hubiera estado en un ensueño, pero sentía su corazón radiante porque ella sí le había visto, solo anhelaba volver a tocarle de nuevo. Cuando él regresó y le permitió que pudiera abrazarle, que ella supo que ya su tiempo en ese territorio había terminado, ella tenía que entonces continuar su camino. Era una discípula que tenía que ir a extender la palabra, pero dice que no la permitieron hacerlo, tuvo que escapar, huir. ¿Qué es lo que ocurrió en esa disensión entre lo que ella tenía que haber hecho y lo que luego ocurrió? ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué conflicto se generó? Dice que fueron simplemente conflictos de poder. Las palabras que Jesús decía no siempre eran interpretadas de forma adecuada. Todos tenían de alguna manera celos de que una mujer hubiera tenido las capacidades muy cercanas a las del Maestro. Estos celos, este sentimiento de envidia la dejaron fuera de sus vidas. Ellos se encontraban y no la avisaban, no la querían cerca. Dice que entonces las mujeres prácticamente del primer grupo desaparecieron, ya no caminaban con los apóstoles a los lugares. Ellos comenzaron a hacer estos caminos de recorrer los lugares para llevar la palabra en solitario, sin ellas. ¿Cómo es posible que se nos produce una cierta confusión de que el mensaje de Jesús fuera llamarse los unos a los otros en la cercanía y sin embargo tuvieran esta especie de guerrencillas casi entre la envidia y el odio? Dice que ellos comenzaron poco a poco a darse cuenta cuando Jesús, al regresar, les fue indicando el camino, que era algo complicado de comprender para unas gentes sencillas. El hecho de haber perdido a su pastor, aquel que les tenía que llevar, estaban habituados a seguir a un maestro, a llevar a cabo sus enseñanzas, pero todavía eran como niños en el espíritu. Dice que era normal que en ese periodo de tiempo complicado y confuso que se dejaran llevar por sus propias emociones y rencores personales. Que no olvidemos que ellos amaban tal y como Jesús les quería enseñar, pero no sabían hacerlo todavía bien. Posterior y en esa separación entre los discípulos directos de Jesús y María Magdalena, ¿cómo ya estableció el sistema de enseñanza? ¿Cómo se acercó a ella misma, a Ana y a otras discípulos? Dice que ella puede contar cómo la conoció. El hecho de que ella empezara a ir a lugares al principio era simplemente una persona que se instalaba en una población. Dice que lo hizo antes de llegar a su lugar de retiro, que esto lo que hacía ella era llamar primero a los niños y niñas para hacer como educadora, maestra. Dice que era una forma más sencilla. Ella era una mujer cálida, cariñosa en sus expresiones y le confiaban a sus hijos
para que ella les instruyera. Y luego poco a poco fue ganándose el favor de otros muchos, pero acabó dedicándose por entero a las mujeres, que formó un nutrido grupo femenino que decidió imitarla, que sentían que el camino que ella llevaba era el camino de la libertad, y estas mujeres lo dejaron todo para seguirla. Ella fue una de ellas. Que las enseñanzas eran tan sencillas como complejas. Ella les enseñó a entrar en otros mundos. Ella les despertó la visión. Ella despertó en ellas la gran fuerza de la energía de la madre, no solamente para engendrar, y aquí ahora lo que hace es que algunas optaron por el celibato y no desvela más. Ella dice que sí tuvo una hija. Es decir, se está refiriendo a que María Magdalena tuvo una hija. Sí, lo que no desvela es de quién tuvo una hija. Fue amada. Más allá de entrar en lo que sería el tiempo posterior, ¿cómo era la enseñanza directa de María Magdalena si ahora pudiéramos reactualizarla? Es decir, partiendo ahora del grupito que estamos ahora aquí presentes, ¿qué es lo que tendríamos que aprender para coger ese camino de apertura hacia lo sagrado? Dice que ella enseñaba en círculos, se sentaban y ella lo que mostraba era que Dios y la diosa eran una sola cosa, que era la fuerza del Dios que toda la vida los seres estaban acostumbrados a escuchar como una fuerza masculina. Ella empezó a mostrar a esa diosa que es la misma fuerza indivisible. ¿Su enseñanza de dónde partía? ¿Partía del mismo Jesús? ¿Partía de los hebreos? ¿Partía de las enseñanzas que había en la época en los territorios de alrededor? ¿De dónde partía esa relación entre el Dios y la diosa? Dice que partía del mismo Jesús, fue él quien le fue marcando el camino, la pauta para que ella pudiera transmitir este conocimiento que no se contemplaba en las enseñanzas hebreas. Dice que ella nos agradece que la hayamos invitado hoy, ¿verdad? Que había muchos más aquí que estaban atentos y dispuestos a poder conversar. Gracias a todos. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, a un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional
saben sin saber. Saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eternos. Se abre una vez más la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.